Hay libros que sobrevivieron a la Inquisición, que evitaron arder en las llamas, que se alzaron frente al silencio impuesto por los poderosos y contra todo pronóstico lograron llegar hasta nosotros. Libros que nadie ha podido descifrar, libros que parecen no querer ser leídos porque tal vez custodian un mensaje que no estamos preparados para entender. Y entre todos ellos hay uno que sobresale, un manuscrito escrito en un lenguaje que no pertenece a ningún idioma conocido, ilustrado con plantas que no existen, mujeres flotando en líquidos imposibles y constelaciones que desafían toda lógica astronómica. Un libro que ha desafiado a criptógrafos, historiadores, lingüistas, místicos e incluso a las máquinas. Un libro que los ha frustrado a todos. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado ilegible de las ondas. Hoy vamos a adentrarnos en el increíble misterio del manuscrito Voynich, un enigma que está por escrito y que va pasando de generación en generación desde el siglo XV hasta llegar a nuestros días. Un enigma que, a pesar de lo que muchos dicen, sigue permaneciendo intacto. Prepárense para descender a uno de los misterios más fascinantes de la historia. El manuscrito Voynich fue descubierto en 1912 en la Villa Mondragone, un antiguo colegio jesuita situado a las afueras de Roma, por el anticuario polaco Wilfrid Voynich, que lo encontró mientras examinaba los fondos de una biblioteca privada en busca de manuscritos raros. A pesar de ser un libro modesto en apariencia, había algo en él que no encajaba. Parecía el típico códice antiguo con cubiertas de pergamino, tinta envejecida y minuciosas ilustraciones en algunas de sus páginas, pero bastó con abrirlo para darse cuenta de que aquello no era un libro normal. El texto estaba escrito en un alfabeto que no pertenecía a ninguna lengua conocida. No era latín, no era griego, no era hebreo y tampoco árabe. No se parecía a ninguna lengua ni tenía raíces identificables o conexiones con otros idiomas antiguos o modernos. Cada palabra que contenía parecía proponer un acertijo, y alrededor de aquellas extrañas palabras había docenas de ilustraciones de plantas que no existen. Mujeres desnudas flotando en extraños líquidos. O diagramas astronómicos imposibles. Descripciones gráficas que parecían estar mostrando o describiendo los detalles incomprensibles de un universo paralelo. Mediante pruebas de carbono 14, se llegó a la conclusión de que había sido escrito entre los años 1404 y 1438, es decir, en pleno siglo XV, en algún rincón de Europa, durante los últimos suspiros de la Edad Media. Pero lo que nadie sabe es quién lo escribió, y mucho menos por qué lo escribió. Lo único que parece seguro es que nunca se ha considerado un libro cualquiera.
Desde su creación, el Voynich ha pasado por las manos de reyes, alquimistas, criptógrafos militares, lingüistas modernos, botánicos incapaces de identificar sus plantas, o astrónomos que no han logrado comprender sus constelaciones. Lo han estudiado teólogos, escépticos, visionarios, místicos, matemáticos. Algunos lo consideraron un grimorio, mientras que otros hablan de un tratado de medicina antigua. Y no faltan quienes piensan que se trata de una especie de enciclopedia de un mundo perdido. Pero lo cierto es que todos ellos han intentado descifrarlo y ninguno lo ha conseguido. Ni siquiera la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que lo estudió durante años en tiempos de la Guerra Fría, utilizando para ello a sus mejores especialistas en criptografía. Los intentos de descifrar el manuscrito son muy anteriores al siglo XX. En el siglo XVII, por ejemplo, el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, un apasionado del ocultismo, la alquimia y las ciencias herméticas, lo adquirió por una suma desorbitada, convencido de que aquel libro contenía saberes ocultos de valor incalculable. El encargo de su traducción recayó en el hombre de letras más prometedor de Praga en aquel momento, Georg Baresch, filósofo natural, estudioso de lenguas antiguas y alquimista aficionado. Baresch era un erudito inquieto, profundamente influido por el pensamiento hermético, que dedicó buena parte de su vida al estudio de textos oscuros. Durante años intentó identificar su lengua, su estructura y su posible origen. Llegó a obsesionarse con él y a considerarlo la prueba irrefutable de una importantísima sabiduría perdida, pero murió sin haber comprendido ni una sola frase. Baresch se pasó años estudiándolo sin éxito. Su frustración le condujo a escribir varias cartas al sabio más célebre de su tiempo, el jesuita Athanasius Kircher, a quien pidió ayuda para intentar descifrar el enigma. Kircher fue una figura monumental en el siglo XVII. Erudito, políglota, científico, místico y divulgador, había escrito tratados sobre geología, medicina, óptica, música. Era considerado por muchos como una especie de último hombre del Renacimiento. Su fama provenía en parte de haber intentado descifrar los jeroglíficos egipcios mucho antes del hallazgo de la piedra de Rosetta. Aunque hoy sabemos que sus interpretaciones eran erróneas, Kircher creía que los jeroglíficos no eran simples letras, sino símbolos cargados de significados esotéricos, y en esa misma clave trató de interpretar muchos textos antiguos. Cuando el manuscrito Voynich llegó a sus manos, lo incorporó a su vasta colección de documentos extraños y lo estudió detenidamente durante mucho tiempo. Pero, como podrán imaginar, tampoco logró resolver el enigma. Y su única respuesta fue un silencio que con los años acabó convirtiéndose en la regla de todos aquellos que intentaban acometer el mismo proyecto. Y es que el manuscrito siguió pasando por distintas manos, siempre rodeado de sospechas, de teorías y de obsesiones, generando una larga cadena de frustraciones que ha llegado hasta nuestros días. Porque generación tras generación, los más brillantes estudiosos de su tiempo se han ido enfrentando al manuscrito Voynich y todos han salido derrotados. En los años 40, William Friedman, uno de los descifradores de códigos más importantes del siglo XX y figura clave en la inteligencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, dedicó años de su vida al enigma. Trabajó con un equipo de criptógrafos profesionales con métodos matemáticos y lógicos, pero también fracasó. Incluso Umberto Eco, el gran semiólogo, novelista y medievalista, dedicó años a estudiar el Voynich. Y concluyó con esa mezcla de ironía y erudición que lo caracterizaba, que quizá no se trataba de un texto por descifrar, sino de un espejo. Un espejo que proyecta sobre quien lo estudia lo que ese alguien quiere encontrar. Alquimia, botánica, cosmología, religión, locura o simplemente la necesidad humana de darle sentido a aquello que no lo tiene. Y después vinieron los análisis computacionales. Universidades de todo el mundo han aplicado sobre sus páginas incontables algoritmos, análisis de patrones estadísticos y más recientemente han contado con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero el resultado ha sido el mismo.
Nadie ha conseguido descifrarlo, a pesar de lo que diga Internet, porque varios han sido los que a lo largo de los años han asegurado haber encontrado la clave del enigma. De hecho, basta con escribir manuscrito Voynich descifrado en un buscador de Internet para encontrarse con miles de titulares entusiastas que anuncian la gran revelación. Pero, desgraciadamente, nada de eso es verdad. Ninguna de esas propuestas ha sido aceptada por la comunidad académica. Ninguna ha resistido un análisis riguroso. Ninguna ha conseguido traducir el manuscrito de manera coherente, completa y verificable. En 2019, un investigador de la Universidad de Bristol, Gerard Cheshire, afirmó que el texto estaba escrito en una antigua lengua protorromance anterior al latín vulgar. Su teoría despertó cierta atención mediática, pero fue rápidamente desacreditada por expertos en lenguas medievales que señalaron que sus traducciones eran arbitrarias y carentes de método. Un año antes, en 2018, dos investigadores de la Universidad de Alberta, Greg Kondrak y Bradley Hauer, utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para analizarlo, llegando a la conclusión de que el texto podría ser hebreo codificado mediante anagramas. Pero su modelo necesitaba ajustes tan subjetivos que el resultado no era fiable. También ha habido quienes han propuesto que está escrito en una forma antigua del turco otomano, como el ingeniero Ahmet Arduç, y otros que aseguran que es simplemente un tratado médico escrito en latín abreviado, como defendía Nicholas Gibbs en 2017. En todos los casos, las supuestas traducciones son parciales, vagas o imposibles de replicar. No hay sintaxis clara, no hay consenso lingüístico y tampoco hay consistencia interna. Porque si algo ha demostrado el manuscrito Voynich es que no basta con querer descifrarlo, hace falta algo más. Un código real, un sistema de referencia, una lógica oculta que si existe aún no hemos sido capaces de descubrir. Y por eso, más de 6 siglos después, seguimos casi en el mismo punto. Seguimos sin saber nada y eso da pie a pensar que tal vez estemos ante un fraude y cortándonos con la navaja de Occam sería lo más lógico, pero la realidad es que no es tan sencillo y por eso tanta gente sigue estudiándolo y creyendo en él, porque la hipótesis del fraude, por más lógica que nos parezca a simple vista, no se sostiene del todo, porque el Voynich ha sido sometido a pruebas estadísticas y lingüísticas muy sofisticadas y una de las más sorprendentes es la ley de Zipf. La ley de Zipf es una regla matemática que se cumple en todos los idiomas naturales. La cumple el español, el inglés, el chino, el árabe. No hay ninguno que escape a esta norma. Para entenderla debemos tener en cuenta que en cualquier lengua real hay palabras que se repiten mucho, como el, de o la conjunción y otras que aparecen muy pocas veces, como por ejemplo melancolía o telescopio. Esta diferencia no es casual. Hay un patrón estadístico muy concreto que relaciona cuántas veces aparece una palabra con su posición en la lista de frecuencia. Por ejemplo, si la palabra más usada en un idioma aparece 1000 veces, la segunda más usada aparecerá unas 500, la tercera unas 300, y así sucesivamente, formando una curva muy precisa. Y aquí es donde viene el misterio, porque el manuscrito Voynich cumple ese patrón a la perfección. Y esto no es fácil de falsificar. ¿Podría una lengua inventada cumplir con la ley de Zipf? La respuesta, objetivamente, es que sí, pero para eso habría que conocer el patrón, entenderlo a fondo y aplicarlo con una enorme precisión, algo extremadamente difícil de lograr de forma artificial, a menos que quien haya inventado ese lenguaje conozca muy bien las reglas estadísticas y las reproduzca de forma consciente, lo que se vuelve mucho más complicado si tenemos en cuenta que en el siglo XV esa ley ni siquiera había sido formulada. Por tanto, aunque no entendamos qué dice, podemos decir que las palabras que contiene se comportan como si perteneciesen a una lengua real. Se repiten con lógica, tienen estructura interna y están organizadas con una coherencia muy difícil de falsificar.
Además, la regularidad caligráfica del Voynich es sorprendente. Cada símbolo parece estar escrito con seguridad, sin titubeos, como si el escriba supiera exactamente lo que estaba anotando porque ya lo había hecho muchas veces antes. Y luego están las ilustraciones, estructuras que recuerdan a órganos biológicos o tal vez alquímicos. ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto detalle, tanto orden, si todo fuese un engaño? Por eso el Voynich sigue ahí, porque tiene demasiado sentido para ser un fraude y muy poco para ser comprendido. Pero aunque más de 6 siglos después de su creación siga resistiéndose a todos los intentos de ser descifrado, eso no quiere decir que estemos exactamente igual que al principio, porque en los últimos años nuevas investigaciones han revelado detalles sorprendentes que podrían ayudarnos a comprender, o al menos a contextualizar, mucho mejor el enigma que se esconde entre sus páginas. Uno de los descubrimientos más recientes lo hicieron en 2024 investigadores europeos gracias a escaneos multiespectrales. Analizando el manuscrito con distintas longitudes de onda, detectaron escritura oculta en los márgenes de varias páginas. Se trata de 3 alfabetos verticales, probablemente añadidos por Johannes Marcus Marci, médico y humanista del siglo XVII, que custodió el manuscrito durante años. Según los expertos, estas anotaciones podrían ser intentos de aplicar cifrados de sustitución para traducir el texto, y aportan una nueva pista, que ya en el siglo XVII había quien trataba de descifrar el Voynich con métodos lógicos. Otros estudios han centrado su atención en la sección zodiacal del manuscrito, una parte del códice que incluye diagramas circulares acompañados por signos del zodiaco y decenas de figuras femeninas. Aunque su interpretación aún es objeto de debate, algunos investigadores han aplicado algoritmos evolutivos, una técnica de inteligencia artificial inspirada en la selección natural, para intentar descifrar patrones lingüísticos en esa parte concreta. Y el resultado ha sido sorprendente. Identificaron secuencias que podrían corresponderse con nombres femeninos antiguos, muchos de ellos de origen eslavo, hebreo o balcánico. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos ante una de las primeras pistas fonéticas con un posible vínculo real. Respecto a su autoría, también hay nuevos datos. Durante mucho tiempo se pensó que el manuscrito Voynich había sido escrito por una sola persona, quizá por un monje, y era algo que sugerían la regularidad del trazo, la uniformidad de los símbolos y la coherencia visual de las páginas. Sin embargo, los análisis paleográficos más recientes han revelado algo completamente distinto. Pequeñas pero constantes variaciones en la forma de algunos caracteres, en la inclinación de la escritura e incluso en la presión ejercida sobre el pergamino. Lo que ha llevado a los expertos a concluir que al menos 5 manos distintas participaron en la creación del manuscrito. Es decir, que no fue la obra de un único autor, sino el resultado de una colaboración o una copia prolongada en el tiempo, quizás siguiendo un modelo común. Pero eso no es todo. Dentro del texto, los lingüistas también han identificado 2 estilos diferenciados de escritura, a los que se ha llamado Voynich A y Voynich B. Estos dialectos internos se distinguen, por ejemplo, en la longitud media de las palabras, en la frecuencia de ciertos sufijos y en la estructura repetitiva del lenguaje. ¿Estamos ante un mismo idioma en evolución? ¿O quizá ante diferentes escribas aplicando un mismo sistema, pero con ligeras variantes personales? También en 2024, investigadores de la Universidad de Yale utilizaron algoritmos de aprendizaje profundo para comparar el voynichés con antiguos sistemas de escritura de Asia Meridional. El resultado fue sorprendente. Se detectaron similitudes con el alfabeto Koshki, un sistema de escritura históricamente utilizado por comunidades ismailíes del subcontinente indio. Aunque el paralelismo no implica una traducción directa ni una identificación concluyente, ha abierto una nueva línea de estudio sobre posibles influencias culturales y geográficas hasta ahora insospechadas.
Por otro lado, desde 2022 ha cobrado fuerza una hipótesis sobre el posible encargo del manuscrito, que fuera creado en un entorno femenino, tal vez por las monjas dominicas, como un compendio secreto de remedios naturales, conocimientos astronómicos y saberes ocultos dirigidos a María de Castilla, la reina de Aragón. Según esta teoría, el Voynich se trataría de una obra cifrada adrede para proteger su contenido en un contexto donde el conocimiento de las mujeres era sistemáticamente regulado o censurado. Esta tampoco es una teoría que esté comprobada, pero aporta una lectura distinta y humaniza la historia que habría detrás de todo este misterio. En el lado opuesto, la posibilidad del fraude también ha sido objeto de revisión. Algunos expertos han planteado que el Voynich pudo haber sido generado mediante una rejilla de Cardano, un método criptográfico del Renacimiento que permitía construir textos sin sentido con apariencia coherente. Aunque, como ya vimos, la datación por carbono 14 del pergamino sitúa el manuscrito al menos un siglo antes de la invención de dicho sistema, lo que debilita considerablemente esta posibilidad. Pero uno de los descubrimientos recientes más curiosos sobre el manuscrito tiene que ver con la distribución espacial de las palabras. Aparte de la ley de Zipf, varios estudios que todavía están de actualidad han demostrado que el texto no se comporta de forma uniforme a lo largo de las páginas. Es decir, que las palabras no aparecen con la misma frecuencia ni la misma complejidad en todas partes, como cabría esperar. Por ejemplo, se ha observado que en los márgenes y en las últimas líneas de cada párrafo, las palabras tienden a ser más cortas y repetitivas, mientras que en el centro de los bloques de texto aparecen términos más largos y variados. También se han detectado patrones que sugieren que ciertas palabras aparecen con más frecuencia en páginas asociadas a determinadas ilustraciones. En las secciones botánicas predominan unas, en las astronómicas otras, como si el contenido escrito estuviese vinculado temáticamente al contenido gráfico, aunque no podamos aún establecer esa relación con certeza. Un comportamiento que, como podrán intuir, no es el que se espera en absoluto de un fraude o de un texto generado al azar. Si el Voynich hubiese sido un simple engaño, lo más probable es que su contenido careciese de esta clase de estructura interna. Pero los patrones existen y no son aleatorios, lo que sugiere que el texto obedece a una lógica, a un sistema o incluso a una sintaxis, aunque no sepamos descifrarla, porque el Voynich no solo tiene forma de idioma real, también se comporta como tal. Está organizado, jerarquizado y adaptado al contexto visual de cada página. Y eso es, precisamente, lo que mantiene viva la hipótesis de que detrás de aquellas letras incomprensibles se encuentra un mensaje sumamente real. Pero todas estas teorías, por fascinantes que parezcan, siguen siendo solo eso, teorías. El manuscrito Voynich permanece, como siempre, impenetrable. Y sin embargo, cada nuevo hallazgo, por pequeño que sea, añade una pieza más a este rompecabezas milenario. A lo largo de los años se le han atribuido todo tipo de autorías. Roger Bacon, el alquimista John Dee, el ocultista Edward Kelly. Algunos incluso han sugerido que fue dictado por inteligencias extraterrestres o espirituales. Pero lo único que sabemos a ciencia cierta es que estamos ante un libro que parece completamente real, pero que nadie consigue leer. Y es que tal vez, como dijo el gran Umberto Eco, el autor
de la célebre novela El nombre de la rosa, el manuscrito Voynich no quiera ser leído. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche, lo decía Antonio Porcia. Suscríbanse si aún no se han suscrito y les espero en el próximo programa. Hasta pronto. No me quieres querer.